Dios les bendiga, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar avanzando en el estudio de este maravilloso libro de la Biblia que escribió el profeta Ezequiel. Amén. Que es palabra de Dios. Escribió las palabras de Dios, escribió el mensaje de Dios, escribió lo que nosotros necesitamos saber. Y en esta oportunidad vamos a estudiar Ezequiel capítulo 6, versículos 1 al 14. Y lo que vamos a estudiar aquí, tanto en este capítulo, en el capítulo 6, como en el capítulo 7, que vamos a estudiar la semana que viene, el capítulo 7, tiene que ver con el juicio de Dios que está anunciando que vendrá sobre su pueblo, ¿sí? Sobre este pueblo que ha sido rebelde y que el Señor le advirtió pacientemente una y otra vez, llamándolos al arrepentimiento. Bien, lo hemos estudiado en este libro, en los capítulos primeros, que 390 años esperó nuestro Dios que este pueblo infiel, este pueblo rebelde, se arrepintiera y se volviera a Él. Sin embargo, como esto no sucedió, entonces Dios cumpliría, ¿sí?, lo que desde el principio les había advertido, que si ellos cumplían con lo que Él les había mandado, amén, con este pacto de Dios con su pueblo, el Señor los bendeciría, pero si no, el Señor derramaría de su juicio. Esto es algo que lo viene advirtiendo desde tiempos antiguos. Sin embargo, este pueblo hasta este momento había hecho oídos sordos a los mandatos del Señor, a las advertencias de Dios por medio de sus profetas. Y hasta este momento hemos visto unas profecías a modo de teatralización acerca del juicio de Dios, respecto a este pueblo rebelde, ¿sí? Sobre este pueblo es que vienen estos juicios, y la palabra del Señor lo dice claramente, ¿no?, que el juicio comienza por la casa de Dios. El tiempo pasa y los falsos, los comerciantes de la fe, todos aquellos burladores del Evangelio que hablan mentiras, parece que creen que no serán castigados, ¿no? Porque el tiempo pasa, así como pasó con Ezequiel, pasó muchísimo tiempo y este pueblo era asquerosamente idólatra y parecería que nada sucedería, ¿no? Pero sin embargo está a punto de acontecer lo que por tanto tiempo el Señor ha venido advirtiendo por medio de sus profetas y no se detendrá. Y así sucederá también con todos estos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, que, bueno, son unos burladores y viven una vida totalmente contraria a lo que Dios manda, y al parecer el castigo no llega, pero llegará. Indudablemente eso será una realidad, y es lo que vamos a ver aquí en la palabra del Señor en el capítulo 6. Y el Señor lo que pretende a través de esta profecía
es que los rebeldes se arrepientan y que puedan ser restaurados. Ese es el propósito de la profecía. El Señor es misericordioso y el Señor advierte para que de alguna manera puedan llegar al arrepentimiento. El Señor nos habla siempre de un remanente que reconocerá su pecado y reconocerá a Dios como su Dios. Y qué bueno sería, qué maravilloso sería, hermanos, que podamos ser parte de ese remanente, que no descuidemos nuestra salvación. Aquí nos habla de que este juicio llegará a todos, ¿sí? El juicio llegará a todos, ¿no? La prueba es importante y necesaria para nosotros, amén, para todos, porque de la totalidad del pueblo de Dios emergerá un remanente que se avergonzará de su pecado y reconocerá a Dios como su Dios. Ese es el remanente, hermanos, del cual tenemos que ser parte, y para eso tenemos que renunciar al pecado, tenemos que someternos al gobierno de Dios, tenemos que entrar en comunión con Dios, dejar que Él gobierne nuestras vidas, arrepentirnos, que arrepentirnos una y otra vez, lo decimos, que no es llorar, arrepentimiento tiene que ver con cambiar. Entonces, primero la profecía señala juicio, desgracia, adversidad, tribulación, pero más adelante empiezan las promesas de restauración. Es decir, primero el Señor nos manifiesta juicio, pero después hay promesas de restauración para los que se arrepientan. ¿Escucharon bien? No para cualquiera, sino para los que se arrepientan. ¿Sí? No para los que lloren y derramen 4 o 5 lágrimas y sigan viviendo la vida a su manera, sino para aquellos que se arrepientan, para aquellos que reconozcan su pecado y se sometan al gobierno de Dios, viviendo, ¿sí?, transitando nueva vida. Y esa nueva vida debe ser ajustada a lo que dice aquí la palabra de Dios, no a lo que a nosotros nos parece, sino a lo que está plasmado aquí en la palabra de Dios. Bien, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 6 y la próxima semana en el capítulo 7 es una ampliación del juicio que Dios traerá sobre los suyos, es decir, sobre su casa, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Así que Ezequiel deberá proclamar este mensaje que corresponde a las señales simbólicas de los capítulos 4 y 5 que ya la hemos estudiado, donde el Señor mandó a Ezequiel que hiciera ciertas señales para llamar la atención de este pueblo rebelde e indiferente. Y el Señor le dijo a Ezequiel, como para que nos sirva para refrescar nuestra memoria, el Señor le dijo a Ezequiel que esculpiera en un ladrillo la ciudad de Jerusalén y que representara el asedio que vendría sobre aquella ciudad. Después hemos visto también que el Señor le ordenó a Ezequiel, a modo de representación, que se rapara la cabeza y la barba, ¿sí? Que rapara el cabello de su cabeza por completo y el de su barba, para luego dividir los cabellos en 3 partes. Hemos visto que uno de los tercios de esos cabellos debía quemarlos en medio de esa ciudad esculpida en aquel ladrillo. El otro tercio debía cortarlos con la espada y esparcirlos alrededor de la ciudad allí tallada en ese ladrillo. Y el último tercio debía lanzar los cabellos al viento. Y de los últimos cabellos lanzados al viento, el último tercio,
una vez caídos al piso, el Señor le ordenó que recogiera unos pocos y los cosiera en su propio vestido, ¿sí? Que eso representa el remanente que será salvo, el remanente fiel. Y todo esto lo debía hacer a la vista del pueblo como señal del juicio que el Señor traería sobre el pueblo. Amén. Recuerden que Ezequiel está profetizando en la ciudad de Babilonia, pero la mayoría de los judíos se encontraban en Jerusalén, ¿sí? Nabucodonosor había conquistado la ciudad de Jerusalén, ya lo hemos hablado anteriormente, la había conquistado en 3 etapas, ¿sí? La primera vez que sitió la ciudad de Jerusalén fue en el año 605 a.C. y lo hizo totalmente sin violencia porque la gente se rindió, no hubo ningún problema. Y en esa deportación, en esa primera deportación de Jerusalén a Babilonia, en esa primera deportación allí se encontraban Daniel, Ananías, Azarías y Misael. En esa primera deportación fueron llevados entre los cautivos estos siervos de Dios, estos jóvenes siervos de Dios. Y en esta primera deportación, Nabucodonosor escogió a las personas más importantes, ¿sí? Porque eran en su mayoría de la realeza, del linaje real, eran gente que habían elegido con el mejor físico, con la mejor inteligencia, y dejó allí en Jerusalén, la primera vez que la sitió, a un rey vasallo, esto es decir, a un rey súbdito, a un rey que le debía pagar tributos a Nabucodonosor. Y este rey fue el rey Joacim, ¿sí? Y en esta primera deportación todo fue, como les dije, mis amados hermanos, todo fue en paz, se rindieron de manera voluntaria. Pero el problema fue que Israel constantemente confiaba en Egipto como su apoyo, y cada rey que Nabucodonosor dejaba allí en Jerusalén como rey súbdito, lo traicionaba. Eso era lo que sucedía. El primero que lo traicionó, como bien les dije, fue el rey Joacim, quien luego de 3 años le dejó de pagar tributo, y fue ahí cuando Nabucodonosor vuelve a Jerusalén, sitia la ciudad, la rodea y mata a Joacim. Y pone en lugar del rey Joacim a su hijo llamado Joaquín, también conocido como Conías o Jeconías. Y esta es la segunda vez que Nabucodonosor asedia la ciudad de Jerusalén. Luego el rey Joaquín también lo traiciona, y en ese momento el rey no mata a Joaquín como lo mató a Joacim, que era su padre, no lo mata, sino que lo lleva preso a Babilonia, y con él lleva a un grupo de ciudadanos, entre los cuales se encuentra Ezequiel. O sea, Ezequiel es llevado cautivo en la segunda deportación de los de Jerusalén a Babilonia. Bien, y Ezequiel en ese momento era muy joven cuando fue llevado a Babilonia, era de familia de sacerdotes, y por su juventud todavía no había comenzado a oficiar como sacerdote, y fue en ese preciso momento que Ezequiel es llevado a Babilonia, en esta segunda deportación de los de Jerusalén a Babilonia. Así que Ezequiel, como lo vimos al principio, estaba un poquito desilusionado, pensando de que justo ahora me llevan a Babilonia, no voy a poder regresar a Jerusalén para oficiar en el templo. Él tenía la ilusión de poder oficiar como sacerdote en el templo, así que estaba bastante desanimado, pero como vimos, el Señor se presenta ante Ezequiel con una tremenda visión de la semejanza de su gloria, y comienza a usarlo de una manera impresionante en Babilonia, ¿no? ¿Cómo son las cosas de Dios? A veces uno piensa que la situación en la que se encuentra es realmente terrible, y sin embargo hay un propósito, y es para beneficiarnos, porque Dios lo usó
de manera impresionante. Esta es la segunda deportación, pero hubo una tercera vez que asedia Nabucodonosor la ciudad de Jerusalén, donde la destruye por completo, porque ya estaba harto, cansado de que cada uno de los reyes que él dejaba lo traicionaran. Así que la tercera vez que fue tremendamente ofuscado, enojado y de manera violenta. Y justamente esta tercera vez, donde va a sitiar y va a destruir por completo la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, Nabucodonosor, es el momento, ¿sí?, un poquito antes de que esto suceda, en donde nos encontramos con la historia que vamos a estudiar hoy, que es en el capítulo 6. O sea, le va a decir ahora la profecía de la destrucción que va a venir sobre Israel, sobre los collados, sobre los montes, sobre todo, sobre absolutamente todo. ¿No? Porque resulta, mis queridos hermanos, que esta generación realmente ya venía de hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de 390 años que le ha tenido paciencia el Señor, como lo vimos aquí en Ezequiel, la representación en donde Ezequiel tenía que recostarse por 390 días de un lado, demostrando, ¿no?, el tiempo, todo el tiempo en el que había sido asquerosamente idólatra este pueblo, que había pecado contra Jehová. Así que es tremendo, hermanos, porque aquí podemos ver que este pueblo no tenía intenciones de volverse a Dios. Por eso es que viene este juicio. Y eran tan asquerosamente idólatras que ellos pensaban que porque el templo donde ellos se reunían para adorar a Dios, se encontraba en Jerusalén, entonces Dios no iba a permitir que ninguna nación se levantara contra ellos allí en Jerusalén. Pero ellos seguían viviendo una vida totalmente pecaminosa, asquerosamente idólatra, como muchos hoy que piensan que porque van a la iglesia una vez a la semana, llevan los diezmos, las ofrendas, y porque repitieron una oración que supuestamente los hace salvos, entonces que con eso ya basta y viven una vida realmente asquerosa delante de Dios, porque son tibios, dice que a los tibios los vomitará de su boca. Su corazón está muy lejos de Dios, sus labios pronuncian que lo aman, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y así es que ellos creían que Dios no los iba a castigar. Aparte estaba lleno de falsos profetas como ahora, que le predicaban y le profetizaban al pueblo que iba a haber paz, que ellos iban a volver a Jerusalén, que Nabucodonosor ya se iba a cansar y los iba a dejar libres, que no iba a seguir rodeando la ciudad, que le iban a devolver todo el oro y los utensilios del templo. Eso era lo que le predicaban y le profetizaban los falsos profetas a este pueblo indiferente, a este pueblo asquerosamente idólatra. Les endulzaban los oídos y eso era lo que querían escuchar. Ellos no querían escuchar lo que decían los verdaderos profetas de Jehová, como lo eran Jeremías y Ezequiel. No, ellos no los soportaban a los profetas de Jehová, porque no les predicaban nada de aquello que ellos querían escuchar. Como muchos hoy, ustedes vieron que las iglesias en donde se predica el evangelio genuino no son muy concurridas, pero las iglesias que se predica la prosperidad, en donde hay shows, ¿sí?, buena música, una oratoria, ¿no?, como
bastante amena, divertida, ¿no? Como para entretener al público. Esas son las iglesias en donde son más concurridas, ¿no? Y esto era lo que sucedía también aquí en Babilonia y también sucedía en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el profeta Jeremías también proclamando el mismo mensaje que Ezequiel. Sin embargo, eran indiferentes a las advertencias que Dios manifestaba por medio de estos dos varones suyos, ¿no? Y así que, como para refrescar la memoria, la primera vez que Nabucodonosor llega a Jerusalén, ¿sí? No hubo problemas en la primera deportación. Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén en paz porque se rindieron sin oposición. Le dejó instrucciones al rey que él puso, que es Joacim, que era un rey vasallo. Y este rey en principio lo había puesto el rey de Egipto, el faraón, pero Nabucodonosor derrota al rey de Egipto, llega a Jerusalén, la sitia y le dice a Joacim: ahora me vas a pagar el tributo a mí, me vas a pagar a mí lo que le pagabas al rey de Egipto, porque yo lo derroté y ahora el que manda soy yo. Así que le dice: yo te voy a dejar acá como rey, pero vos vas a hacer esto, esto, esto y lo otro, porque vas a ser un rey súbdito mío. Bien, pero ¿qué sucede? Vuelvo y repito, Joacim, luego de 3 años, lo traiciona, ¿sí? Y dice: yo no le pago más el tributo a este rey. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Rodea la ciudad, ¿no? Al rodear la ciudad no deja de que entren alimentos o salgan para buscar alimentos. Era terrible, ¿no? Entonces es una guerra que, bueno, la termina ganando siempre Nabucodonosor. Esto es algo permitido por Dios, porque obviamente el pueblo de Israel estaba en infidelidad para con Dios. Entonces, Joacim, como bien les dije, luego de 3 años traiciona a Nabucodonosor. Entonces es allí cuando viene la segunda deportación, ¿sí?, de los de Jerusalén a Babilonia, en la cual entre los cautivos es llevado Ezequiel, ¿sí?, hacia Babilonia. Esto fue en el año 597 a.C. Pero en esta oportunidad Nabucodonosor mata al rey Joacim, ¿no? Dice que lo echó afuera, ni siquiera lo sepultó, lo echó afuera así como si fuese no sé, una cucaracha. Y uno se pregunta: ¿pero por qué? Bueno, es por algo que ahora lo vamos a decir, que está aquí en la palabra del Señor. Resulta, hermanos, que Joacim era un terrible impío, un asqueroso impío, porque Jeremías estaba escribiendo el libro que el Señor le dijo que escribiera y se lo llevaron al rey. No se lo querían entregar porque sabían que era un rey muy perverso, y Joacim le dijo: bueno, a ver, léanmelo al libro. Entonces, a medida que iban leyendo el libro, ¿no?, que iban leyendo cada una de las palabras de Jehová, le iban pasando al rey, y el rey, con una navaja de escriba, con un cuchillo, iba rompiendo cada una de esas hojas que le iban alcanzando. Y por último, quema todo esto que él iba cortando, ¿no? A medida que le iban leyendo y se lo iban pasando, lo iba cortando. Y la gente allí le decía: no lo quemes porque es palabra de Dios. Y así todo él la quemó. No le importó absolutamente nada. Entonces, en ese mismo momento, ahí le profetiza el Señor y le dice que le iba a pasar justamente todo esto que le pasó, ¿no? Que lo iba a matar fuera de la ciudad y que ni siquiera lo sepultarían. Por lo tanto, esto era algo que Dios se lo dijo antes de que sucediera, y así sucedió, porque ninguna de las palabras de nuestro Dios caen por tierra. Cada una de ellas se cumple.
Amén. Por eso todos aquellos que ahora están con la viveza de que no les pasa nada y que se burlan de la gente y se burlan y mienten, ninguna de las palabras que están aquí en este libro van a pasar y van a ser castigados. Van a ser castigados. Pero refiriéndonos a la tercera vez que Nabucodonosor va a sitiar la ciudad de Jerusalén, este acercamiento dura 1 año y medio aproximadamente, en donde los cercó. Imagínense el hambre que había, porque no podían salir ni podían entrar, estaban totalmente cercados por los ejércitos del rey Nabucodonosor. 1 año y medio, pero luego que es tomada Jerusalén, que es lo que vamos a ver hoy, ¿saben qué? Es totalmente arrasada, totalmente destruida, porque estaba cansado Nabucodonosor, porque cada uno de los reyes se le rebelaba. Así que vino con toda su tenacidad, con todo su enojo en destrucción contra esta ciudad. Así que, mis amados hermanos, primero lo traiciona Joacín, después Joaquín y por último Sedequías. Así que, y es más, Sedequías, el último de estos reyes, le juró a Nabucodonosor delante de Jehová que iba a serle fiel. Así que le creyó Nabucodonosor y también lo traicionó. ¿Por qué? Porque andaba buscando ayuda de Egipto. Porque los falsos profetas lo incitaban a estas situaciones e incluso Sedequías consultó con Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo: sí, hay palabra, pero vos no me vas a escuchar. Así que ni siquiera me voy a esforzar en decirte nada, porque no me escuchás, ¿no? Bueno, no me escuchás, vos, ¿no? Parece argentinizado, como hablamos los argentinos. Pero bueno, se lo dijo en su idioma, en su dialecto. Yo lo hablo así porque, bueno, soy argentina. Pero, eso fue lo que le dijo Jeremías. Le dijo: sí, hay palabra de Jehová, pero tú no me vas a escuchar. Y Sedequías le dice: sí, te voy a escuchar, dime por favor la palabra de Jehová que hay para mí. Entonces Jeremías le dice: bueno, si tú te entregas en este momento, y en ese momento la ciudad estaba totalmente sitiada, lo único que se estaba esperando era el momento para atacar, y le dice Jeremías a Sedequías, le dice: si tú te entregas en este momento, vas a salvarte tú, vas a salvar la ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvar a tu familia, pero si no, todo va a ser arrasado, todo va a ser destruido, los habitantes van a ser muertos y no va a quedar casi nadie vivo, tú y tu familia tampoco. Luego de recibir esta profecía real, cierta, porque se cumplió, Sedequías no hizo caso. Después de haber recibido esta, él podía haber parado todo si obedecía a las palabras de Jehová. Sin embargo, no. ¿Y saben qué? No obedeció. Entonces vino Nabucodonosor, invade la ciudad en el año 586 a.C. y quedó ese lugar totalmente desolado por 70 años. Nadie habitó ese lugar. Así que luego de esta introducción es que vamos a entrar al estudio, porque bueno, tenemos que entender un poco la introducción para que podamos entender por qué llega este mensaje. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 6 de Ezequiel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Ellos se encontraban muy lejos de Jerusalén, pero él, a modo de representación, dirige su mirada hacia la dirección en donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, para que todo el pueblo se diera cuenta que esta profecía de juicios y de destrucción era para ellos, era para el pueblo infiel que Dios había escogido para que
fuese aquel pueblo que diera a conocer su nombre a otros pueblos y esos otros pueblos se convirtieran en pueblo de Dios. Sin embargo, eso no sucedió. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo en su primer venida para Él lograr este objetivo y decirle a todos sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No era algo solamente para un pueblo de esta tierra. La salvación se extendía a todas las naciones de la tierra. Ellos se lo quisieron guardar ellos, y de esta manera no se salvaban ellos ni salvaban a los demás. Recordemos que siempre hubo un remanente, no estamos hablando de que todo el pueblo de Israel fue infiel o que todo el pueblo de Israel eran viles pecadores. No, hubo muchos que reconocieron sus pecados, que reconocieron a Dios como su Dios y que fueron fieles hasta el final. Por eso es que estamos haciendo mención de siervos de Dios como Daniel, Azarías, Misael, Ezequiel, Jeremías, entre otros, ¿no? Así que siempre hubo un remanente fiel. Así que, ya que el pueblo se rehúsa a escuchar la palabra de Jehová por medio de sus profetas, bien sabemos que Jeremías se encontraba en la ciudad de Jerusalén y no era escuchado, y Ezequiel se encontraba en la ciudad de Babilonia y tampoco era escuchado. ¿Y por qué no lo querían escuchar? También lo sabemos, porque habían falsos profetas que estaban diciendo que todo lo que Ezequiel y Jeremías decían no iba a pasar. Eso decían los falsos profetas, que Babilonia se iba a cansar de estar cercando y rodeando a la ciudad de Jerusalén, que se iban a ir. Estaban diciendo que todos los que estaban en Babilonia iban a volver a Jerusalén, que le iban a devolver todo el oro y los utensilios que le habían sacado del templo. Esto era lo que decían los falsos profetas, ¿no? Esta era la situación que estaba sucediendo allí, y los falsos profetas estaban diciendo que Nabucodonosor en este tercer asedio no sería el vencedor. Totalmente contrario a lo que decían Jeremías y Ezequiel, ¿no? Y el pueblo de Israel tenía realmente un gravísimo problema. Estaban en pecado y no se arrepentían, y esto venía ya de larga data. Bien sabemos que el Señor le dijo a Ezequiel que fueron 390 años que le dio a este pueblo para que se arrepintiera. Sin embargo, ya habían cruzado la línea y Dios no permitiría que ellos siguieran en su tosudez, en su terquedad, ¿no? Así que lo malo de este pueblo es que ellos creían que por el puro hecho de que ellos tenían el templo allí en Jerusalén, de que estaban yendo, digamos, a la iglesia, ellos podían seguir con sus prácticas idolátricas, no como ahora, ¿no? Que van a la iglesia y siguen viviendo una vida de mundanalidad, muchos, ¿no? Dentro de las iglesias. Entonces ellos creían, bueno, no, ya está, yo ya repetí la oración de fe, yo pago mis diezmos, mis ofrendas, tipo así era su pensamiento, ¿no? Como muchos hoy. Y con esto ya está, listo, es igual, Dios me ama, ya está, el salvo siempre es salvo, ¿no? Además ellos pensaban, nosotros somos el pueblo que Dios escogió, Él no puede negarse a nosotros, así pensaban ellos, ¿no? Él nos defenderá. Esto era lo que decían. Entonces, ante su pensamiento, su modo de pensar, ellos no tenían ningún problema con Dios. Entonces, estaban tranquilos esperando que sucediera lo que los falsos profetas le estaban diciendo y lo que ellos querían oír, ¿no? Porque no querían oír lo que Jeremías y Ezequiel profetizaban, sino querían oír las palabras que endulzaban sus oídos, y esto lo recibían de los falsos profetas.
Según los falsos profetas, Jeremías y Ezequiel eran unos fatalistas, ¿no? Oh, estos legalistas, así nos dicen a nosotros. Oh, estos exagerados, para ellos todo está mal, todo es pecado, no se puede disfrutar, están equivocados, nosotros somos del reino, somos de la realeza y vamos a vivir reino. Y bueno, para ellos vivir reino es, no sé, estar todo el día de fiesta, vacaciones, autos 0 kilómetros, ropa de marca. Mientras más plata, más bendición según ellos, ¿no? Así que los criticaban los falsos profetas a los genuinos siervos de Dios, a los genuinos profetas de Dios, que eran Jeremías y Ezequiel, entre los que se encontraban, no eran los únicos. Y ellos decían, no, todo lo que ellos dicen no los escuchen porque nada de eso va a suceder. Presten atención a lo que nosotros decimos. Ellos maldicen y nosotros bendecimos. Ellos todo mala onda, ¿no? Para que se entienda un poco. Nuestras palabras son palabras de bonanzas. Ellos vienen con sus profecías de azufre, de fuego. No los escuchan. No los escuchan. Estas eran las palabras. Ellos solo los quieren desanimar, nosotros los animamos. Vamos a volver, así que ustedes sigan así, traigan los diezmos, las ofrendas, como dicen, ¿no? Pacten, te dicen hoy, pacten la palabra y listo. Con eso cerramos el trato, ¿no? Esos inventos y esas cosas que uno escucha hoy, ¿no? En la actualidad, que es realmente terrible, ¿no? Uno como que esboza una sonrisa, pero realmente es para llorar. Así que el pueblo no quería escuchar a los genuinos profetas de Jehová, como tampoco no nos quieren escuchar a nosotros. Gracias a Dios que hay un remanente que sí escucha. No les creían a los profetas de Jehová, no les creían a Jeremías, no les creían a Ezequiel, no les gustaba escucharlos. Otra vez hablando de juicio, de arrepentimiento. No, yo quiero escuchar a Dante Gebel, dicen. Esa es buena onda. Aparte está con todos los artistas y no es eso quieren escuchar. Pero bueno, no querían escuchar, no les caían bien Jeremías y Ezequiel. Así que el Señor le manda a Ezequiel ahora que profetice contra los montes de Jerusalén. Y Ezequiel pone su rostro en dirección a los montes de Israel, aunque no los podía ver porque estaban muy alejados, 725 millas de distancia se encontraba él de los montes de Israel. Pero dirige su mirada en representación para que el pueblo entendiera que este juicio venía sobre su pueblo, ¿sí? El juicio comienza por la casa de Dios, ¿sí? El juicio comienza por los falsos de entre su casa. El juicio comienza por los hipócritas de los de entre su casa. El juicio comienza por los mentirosos, burladores y engañadores de los de entre su casa. El juicio comienza por la casa de Dios. Cuando se manifieste el anticristo, los primeros que van a caer son los falsos cristianos. Los primeros que van a ser muertos son los falsos cristianos. Hermanos queridos, Ezequiel capítulo 6, versículo 3, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Qué dice? Sobre todo. ¿Ustedes creen que porque tienen el templo, esa edificación hecha con manos de hombre, que yo no los voy a castigar, que ahí no va a llegar el mal? Idólatras. Yo voy a destruir los montes, voy a destruir las edificaciones, voy a destruir los arroyos, voy a destruir todo, dice el Señor. ¡No! Pero eso es tierra santa. Un pedazo de tierra no es santo, santo es Dios. Santo es el pueblo que Dios va a redimirá.
Santo es ese remanente fiel que Dios vendrá a buscar para llevarnos eternamente a morar con Él. Santo no es un pedazo de tierra, no seas idólatra. Ah, no, pero ellos decían, nosotros somos judíos, y el Señor dice, ¿y qué? Hermanos, dice la palabra del Señor, y ahora lo vamos a leer, hermanos, que dice, yo no los escogí porque ustedes fuesen importantes, eran el pueblo más insignificante de todo. Yo los escogí porque yo soy bueno, porque yo, por amor a mí, es por el amor de Dios, no por algo especial en ese pueblo que fue elegido. El Señor no nos escogió porque nosotros teníamos algo, porque sobresalía, hermanos. Dice que el Señor escogió lo débil y necio del mundo para avergonzar a aquellos que se creían fuertes. Hermanos, Dios escogió lo menospreciado. Dios escogió aquello que para las personas no tenía ningún valor. No te creas que porque te escogió Dios por algo, que así creían ellos. Oh, yo soy judío. ¿Y qué? Eso no te salva. Por eso el Señor dijo, profetiza en dirección allí, voy a destruir todo. Y yo estoy mandando a los de Babilonia. Soy yo el que va a destruir ese lugar, voy a destruir el templo, voy a destruir todo lo que para ustedes es tan valorado, pero para mí no tiene ningún valor un pedazo de tierra, un templo. No tiene ningún valor la sangre que corre por tus venas, porque no tiene nada que ver que sea judío o no judío. Porque Cristo Jesús vino a este mundo, vino a morir para salvar al mundo, a todos, no a una raza específica en particular. Hermanos, no nos equivoquemos, no seamos idólatras de los hombres. ¡Ay, el judío! Alaben a Dios, no al hombre. Entonces, mis amados hermanos, este juicio de destrucción es contra los montes, los collados, los arroyos, los valles y todo el territorio de Israel. Y Jehová es el que dice, yo mismo voy a enviar la espada. Sepan que el ejército de caldeos, sepan que el ejército de babilonios los envío yo. Soy yo el que provoco que ellos vayan a Israel, porque a mí no me importa una edificación hecha por manos de hombre, ni tampoco me importa un pedazo de tierra, ni tampoco defenderá al malvado. No voy a dar por inocente al malvado, pero yo soy judío, pecaste contra mí. El alma que pecare, esa morirá. Así dice el Señor. Ah, no, pero Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, hace como Él quiere, pero su soberanía no puede ir contra su justicia. El alma que pecare, esa morirá. Dios no se va a hacer injusto por querer hacer algo en su soberanía. No, Él es justo y es soberano. No va a ir contra su justicia en su soberanía. No, el alma que pecare, esa morirá. No escaparán del juicio los rebeldes, dice el Señor. Hermanos, en el libro de Números, capítulo 33, versículo 52, y Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2, había ordenado a Israel destruir todos los sitios de idolatría cuando llegaran a la tierra prometida. Así que Jehová les dijo, cuando ustedes lleguen ahí y vean esos lugares altos, vean esos montes altos, vayan debajo de todo árbol frondoso, en todos esos lugares donde adoraban, idolatraban, adoraban ídolos, destrúyanlos, les dijo. Cuando ustedes entren en la tierra prometida, destruyan todos esos altares, todos esos lugares de idolatría, y también destruyan a la gente, porque no quiero que copien sus abominables idolatrías, y si no lo hacen, ustedes van a ser infectados, dice el Señor. Y eventualmente van a terminar haciendo lo mismo. Y es exactamente lo que hicieron Israel y Judá, hermanos. Porque ellos no obedecieron a Dios, no destruyeron por completo todo, no destruyeron a la gente tampoco por completo. Y es ahí, ¿no?, cuando nos encontramos en esos grises y somos tibios. Ah, no, pero yo estoy en esta iglesia que es una iglesia que, bueno, no es del todo pura en el Evangelio, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. No, si hay algo que está mal, está todo mal, hermanos. Si hay algo mal, deséchalo por completo.
Si hay algo bueno, nos quedamos ahí. No nos equivoquemos, la palabra del Señor dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. Amén. Y desechemos lo malo. Si hay algo malo, lo tenemos que desechar por completo. A Dios no le gustan los grises. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No te equivoques. O es blanco o es negro. Los grises no le gustan a Dios. Los tibios dice que Dios los vomitará de su boca. No te equivoques. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Cumplieron a medias y así fue como se fue desviando el pueblo de Israel. Y terminaron todos infectados, ¿no? En su mayoría siempre hay un remanente, nunca nos olvidemos de eso. Así que el Dios vivo fue aquel que le dio todas estas instrucciones y la gente le da las espaldas al Dios vivo para adorar imágenes, hermanos, que tienen ojos y no ven, ¿sí? Que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no pueden hacer nada, ¿sí? Imágenes, estatuas que deben cargarlas. Y esto es lo que la gente estaba haciendo allí. Y saben que en Jeremías capítulo 2 versículos 11 al 13, si lo quieren buscar, vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 2 versículos 11 al 13, el Señor le dice al profeta Jeremías, ¿has oído una cosa semejante a esto, Jeremías? Le dice. Lo que está haciendo esta gente, ningún otro pueblo que tiene dioses falsos lo ha hecho. Cambiar a sus dioses para adorar a otro Dios. Y este pueblo que tiene al Dios genuino, al Dios vivo, me ha dejado a mí, dice, por dioses falsos. Este pueblo se sobrepasó de maldad. Este pueblo cambió al Dios verdadero por dioses falsos. ¿Has visto? ¿Has visto lo que ha hecho este pueblo? Dice el Señor. Jeremías capítulo 2 versículos 11 al 13 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Es algo increíble. Cambiar al Dios verdadero por dioses falsos. Y hay gente que dice, no, pero yo no adoro imágenes, yo no soy idólatra. Dicen, ¿no? Así pensaban también los del pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, ¿no? Y decían, no, yo no adoro estatuas, pero estaban ahí adorando el templo. No, el templo, y ahí vivían una vida completamente contraria a lo que Dios exigía, las ordenanzas de Dios. No, pero yo repetí la oración de fe, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo y ofrendo, yo pacto la palabra. Eres un idólatra, porque ¿sabes qué? Idólatra no es solamente adorar imágenes. Una persona idólatra es alguien que pone algo o a alguien por encima de Dios. Eso es ser una persona idólatra, hermanos. Pero yo no adoro a santitos de piedra. No solo eso es idolatría. Ídolo viene a ser todo aquello que toma el lugar de Dios. Ahora la pregunta es, para saber si tienes ídolos o no, ¿dónde gastas el mayor tiempo de tu energía? ¿Dónde inviertes mayormente tu dinero? ¿En qué estás gastando? ¿En deleites terrenales? ¿En dónde inviertes los talentos que Dios te ha dado para usarlos? ¿En qué los estás usando? Y una vez que respondas a estas preguntas, entonces podrás darte cuenta si tienes ídolo o no. Si tienes un ídolo o muchos ídolos. ¿Dónde estás usando los talentos ¿Dónde estás usando tus talentos? ¿Los estás usando para el Señor? Bueno, gloria a Dios si lo estás usando para el Señor. Pero si no los estás usando para el Señor, si no estás invirtiendo tiempo en Dios, si estás malgastando tu tiempo, si la mayoría de tu tiempo lo estás invirtiendo en alguien que no es Dios, entonces es como para que comiences a reflexionar, porque hay ídolos en tu vida, ídolo o ídolos en tu vida. Hay algo
o hay muchas cosas que están por encima de la importancia que deberías tener en Dios. Luego dice en Ezequiel capítulo 6, versículos 4 y 5, y vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. O sea, Jehová, además de destruir los lugares de idolatría del pueblo rebelde, les advierte que, como ya les había advertido desde antes, porque esta advertencia viene desde el libro de Levítico, que el Señor les dijo que si ellos obedecían al Señor los iba a bendecir tremendamente, pero si no, les iba a hacer justamente lo que aquí dice, ¿no? Que arrojaría sus cadáveres y sus huesos sobre sus ídolos y sobre sus altares. Acompáñenme, porque esto lo dice en Levítico, capítulo 26, versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. O sea que desde Levítico, hermanos, que está advirtiéndoles Dios desde antaño, que les viene advirtiendo el Señor de lo que sucedería con los rebeldes, con los idólatras. Se lo está diciendo desde antes de que llegaran a la tierra prometida. Ya habían sido advertidos. Y en Ezequiel capítulo 6, versículo 6 al 10 dice: y donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Aquí habla del remanente fiel. Hay un remanente siempre. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Ahora, mis amados hermanos, aunque ya había anunciado que la destrucción sería total, dice Dios, voy a dejar un remanente. Gloria a Dios. Y este es el remanente fiel, aquel que reconocerá su pecado y en arrepentimiento se volverá al Dios vivo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este es el remanente. Yo viví una vida de espaldas a Dios, estaba sumergida, hermanos, en un evangelio maldito, en un evangelio diferente. Sin embargo, de ese lugar, el Señor me hizo emerger, hermanos, aleluya, y pude reconocer mi pecado, y me sometí al gobierno de Dios, y pude cambiar, aleluya, gloria a Dios, y ahora soy parte de ese remanente. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transmitir este mensaje para que otros también puedan ser salvos, y eso es lo que tienes que hacer tú. Alabado sea el nombre del Señor. También dice aquí estos versículos que acabamos de leer, que dice que Dios se quebrantó a causa del corazón fornicario, es decir, a causa del corazón infiel de este pueblo que se apartó. ¿Se imaginan, hermanos queridos, quebrantar el corazón de Dios cuando pecamos? Hermanos, no pequemos contra Dios, no quebrantemos el corazón de Dios. Hermanos, cuando tenemos otros ídolos, quebrantamos el corazón de Dios porque estamos cometiendo fornicación espiritual. Y Dios es un Dios celoso. Hermanos, dice el Señor, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Cruzó la línea. Una línea, hermanos, de advertencia que dio el Señor.
Llega un momento que cuando ya cruzaron la línea no pueden volverse atrás. Cuando tienen ya, es tanto el pecado de algunos que cuando tienen la conciencia cauterizada no les entra una. Pierden totalmente la sensibilidad y no pueden volverse a Dios. Se han alejado tanto que no hay manera. Y ese es el pecado que no puede ser perdonado, el peor de todos los pecados, ¿no? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay salvación. Y algunos han llegado a un punto del que no pueden volver. Que no te pase a ti, que no cruces la línea. Este es el momento que el Señor te está hablando para que te vuelvas a Él, para que te arrepientas de todo corazón y cambies y puedas ser parte de este remanente fiel que será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos de los que están pecando deliberadamente te hablan del amor de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios es amor, pero es grande en su ira. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Muchos hablan del amor, pero no hablan de la severidad de Dios. Muchos hablan de la salvación, pero no hablan del castigo. Muchos hablan de las bondades, pero no de las demandas que Dios expresa para todo aquel que quiera pertenecer a su pueblo. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Para todos aquellos que dicen salvo siempre salvo, no. Si permaneces en esa bondad, si permaneces en fidelidad, hermanos, a esta bondad que recibimos de gracia, no porque la merecemos, pues de lo contrario, si no, seremos cortados. ¿Por qué no hablamos de las dos caras? ¿Sí? Porque la moneda tiene dos caras, ¿eh? Tenemos que hablar de las bendiciones y de las demandas de Dios. Tenemos que hablar de la bondad y de la severidad de Dios. Es el evangelio completo, porque un evangelio a medias no salva. Esto es importante que nosotros podamos saber. Entonces aquí Pablo dice, tengan cuidado, conozcan la severidad y la bondad de Dios, la severidad para los que se rebelan y la bondad para los que obedecen. Y si permaneces en esta obediencia, todo bien, pero si no, también serás cortado, dice el Señor. Entonces no importa la raza, importa la obediencia. Nosotros somos judíos y el Señor te dice, ¿y qué? ¿Y qué? El alma que pecare morirá. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, es cuando el Señor dice, no porque vosotros seáis más que los otros pueblos, le dice a Israel, os ha querido Jehová o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Hermanos, Dios escogió a este pueblo, Dios te escogió a ti, a mí, por su amor, por su bondad, por su misericordia, no por algo especial en nosotros o en su momento en los judíos. No, hermanos. Ellos debían estar agradecidos que Dios los hubiese escogido siendo insignificantes. Deberían haberlos servido y amado con fidelidad y obediencia. Pero ellos se jactaban. Nosotros somos el pueblo escogido. Dios los había escogido, hermanos, vuelvo y repito, no por algo que sobresaliera en ellos. Aquí claramente en Deuteronomio dice que ellos eran insignificantes. Dios quería glorificarse en este pueblo insignificante y los escogió para que publicaran sus alabanzas, para que dieran a conocer el nombre de Dios a otros pueblos, para que le obedecieran, para que fueran un pueblo santo y fiel, no para que se corrompieran. El ser judío no te hace pueblo de Dios.
Porque así como Dios escogió a Saúl, también lo desechó por su desobediencia y por su infidelidad. Dios es justo, hermanos, y Dios no dará por inocente al malvado. El alma que pecare, esa morirá, sea judío o sea no judío. Por favor, dejémonos de niñerías, hermanos. La cosa es así. ¿Obedecemos a Dios o le desobedecemos? ¿Aceptamos a Dios, aceptamos sus demandas o le rechazamos y nos alejamos de Él? Esto no tiene que ver con raza. Esto tiene que ver, hermanos, con obediencia, con sometimiento, con reciprocidad de amor. Él nos amó sin nosotros merecernos. Nosotros debemos servirle y serle fiel. Por eso a Dios. No lo merecíamos, hermanos. Y ahora para finalizar, Ezequiel capítulo 6, versículos 11 al 14, dice: así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Así. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay! Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Pero nosotros somos el pueblo escogido. Esto es palabra de Dios. Pero el templo está en Jerusalén. Pero Dios no puede negarse. ¿Quién dijo eso? Hubo advertencias desde el principio, desde antes de que entraran a la tierra prometida. Y se corrompieron y no fueron fieles. El alma que pecare, esa morirá. No te salva la sangre, no te salva la raza. El alma que pecare, esa morirá. Dios es justo, Dios es soberano, pero no puede ir contra su justicia. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada en el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar en la ira de Dios, hermanos, la ira de Dios es una ira santa. Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Y hay gente que no le gusta escuchar esto de que Dios es un Dios de juicio, pero es un Dios de juicio. Y el hecho de que Dios aborrezca el mal es algo bueno, hermanos, porque esto nos da la seguridad a nosotros de que en el cielo será todo glorioso, no habrá más llanto ni habrá más dolor, porque si hubiera llanto y si hubiera dolor, habría mal. Dios destruirá el mal por completo. Y eso es algo realmente maravilloso, hermanos. Pero noten ustedes, mis amados hermanos, que Dios es grande en su ira, pero su misericordia es grande y Él espera pacientemente que las personas se arrepientan. Y cuando ya no hay más nada, ya hizo todo, no lo humanamente posible, sino lo divinamente posible para salvar a una persona, y esta no quiere ser salva porque se ha apartado completamente de Dios, porque no hay en esa persona absolutamente ningún vestigio de que reconozca su pecado, de que se arrepienta, de que cambie. Entonces es cuando llega el juicio de Dios. No juegues con la gracia de Dios. Cuando se violan los principios de Dios, hay que sufrir las consecuencias de lo que sucede. Y aquí Dios está volviendo a decir: todos esos lugares donde ustedes ofrecían sus abominaciones, los voy a llenar de cuerpos
muertos. Yo mismo voy a profanar esos lugares con sus cuerpos muertos, con sus huesos, para que sepan que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes sepan que yo soy el Dios vivo. Lo que ustedes están adorando son falsedades. Ustedes adoran ídolos. ¡Ay, ese ungido! No hable del ungido. Tiene una iglesia de miles de almas. Ganaron millones. Están idolatrando a hombres. Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No te dejes engañar por las luces de este mundo. No todo lo que brilla es oro. No confundas espejitos de colores con oro. No intercambies oro por billutería berreta. Lo que te puede ofrecer el mundo es pasajero. Lo que Dios ofrece es eterno. No importa si no eres millonario, no importa si no tienes una casa propia, no importa nada de lo que este mundo pueda mostrarte como atractivo. Importa lo eterno. Es corta la vida en este mundo. No te equivoques, no desperdicies tu vida, no desperdicies tu vida en este mundo pasajero que será destruido cuando Cristo venga en su segunda venida. No te equivoques. Hay gente que dice, no pasa nada, como el pueblo de Israel, no pasa nada. Si yo peco y no pasa nada. Es más, estando pecando, Dios me bendice igual. Soy escogido, soy escogida. Así decían ellos. Sin embargo, Dios destruyó. Por 70 años ese lugar quedó totalmente desolado. Hermanos. Y la profecía decía 70 años, ¿no? Las desolaciones. Y después volvió el remanente. ¿Saben por qué? Muy pocos volvieron de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la mayoría quería quedarse allí, porque se habían hecho ricos, tenían sus negocios, así que siguieron en sus pecados. ¿Quieres ser parte del remanente o quieres ser parte del montón en condenación? Tienes que decidirte y ser sabio y tomar la mejor de todas las decisiones, ser parte del remanente, ir contra la corriente, hermanos, contra la corriente de este mundo, ser distinto a lo que es la mayoría, estar dispuestos a padecer por Cristo, porque Él fue aquel que padeció por nosotros en la cruz del Calvario para abrirnos el acceso a la salvación. Así que, mis amados hermanos, cuidado con cruzar la línea. Mira pues la bondad de Dios y la severidad también, porque los que pecan aducen de que Dios es amor, que Dios no castiga, pero sin embargo, con esto cierro, que es con lo que habíamos leído en Romanos capítulo 11, versículo 22. Hermanos, mira pues, gloria a Dios, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que el Señor te bendiga grandemente.